Hola, ¿qué tal? Bienvenido al videoclip de liderazgo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que espero sea de mucha utilidad para tu gestión como líder. Vamos a hablar del manejo del poder. Vamos a diferenciar claramente cuáles son las fuentes del poder luego de haber llegado a la definición de la palabra misma. Y al final, cómo podemos utilizar el poder para influenciar y ejercer un mejor liderazgo. Empecemos entonces por las definiciones. Vamos a hablar de poder. Si vamos a definir la palabra poder, podríamos decir que es una de estas cosas. Es tener la capacidad y los medios para hacer que algo pase o tener la influencia para lograr que alguien dirija su actuación hacia un fin determinado. Cualquiera de las dos definiciones nos está diciendo lo mismo. Es tener una capacidad impulsora de una actuación de una o varias personas hacia unos objetivos determinados. Ahora bien, ese poder de movilizar a otros se puede fundamentar en uno de estos dos elementos, en la jerarquía o en la autoridad. Vamos a entender cada uno de ellos. ¿Qué es el poder jerárquico? El poder jerárquico es el que yo recibo por hacer parte de una organización en función de una relación de jerarquía. Identifiquémoslo o aclarémoslo con un ejemplo. En las fuerzas militares hay unos ciertos rangos, son una jerarquía, y dependiendo del rango que tú ocupes dentro de esa institución, tú tienes mayor o menor poder. Un sargento o un cabo tiene menor poder de actuación que un general o un coronel. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque tienen mayor o menor poder jerárquico. La autoridad no es otorgado por una institución. Realmente la autoridad es la capacidad que yo tengo de movilizar a una comunidad basado en el hecho de que esa comunidad me reconoce a mí el poder que tengo yo de influencia sobre ellos. Dicho de otra manera, y de manera simple, el poder jerárquico me lo entrega a mí la institución o la organización a la que yo pertenezco. La autoridad me la da la comunidad que yo dirijo. Es decir, la autoridad me la gano, el poder jerárquico me lo dan. En ese orden de ideas hay algo muy importante para tener en cuenta aquí. Perfectamente en el mundo de la organización podemos encontrar personas que tengan el poder jerárquico pero que no tengan autoridad sobre sus dirigidos. Es decir, tienen el título de gerente del área, pero sus dirigidos no se dejan movilizar por las actuaciones o por las directrices que él da, simplemente porque él no tiene la autoridad sobre ellos. Como puede haber perfectamente alguien que tenga una alta influencia y autoridad sobre el equipo de trabajo, aunque no sea legítimamente el reconocido como líder o jerárquicamente se le haya otorgado ese cargo. Es aquella persona que con base en su experiencia, con base en su capacidad relacional, con base en su liderazgo natural, es capaz de movilizar al equipo a pesar de que no tenga ese reconocimiento jerárquico. Ahora bien, tener en cuenta esos dos elementos es muy importante, ya que cuando nosotros ejercemos como líderes dentro de la organización, por descontado damos tener el poder jerárquico, pero no podemos entender que la capacidad impulsora de la actuación de los otros se debe afianzar solamente en tener ese poder. Es decir, aquel dicho de que el que manda, manda aunque mande mal, no resulta realmente cierto, porque esa comunidad de dirigidos se va a movilizar solamente porque tienen el temor al poder que yo represento. Por eso es muy importante que además del poder jerárquico, trabajemos por crear, por cultivar y por ganarnos la autoridad sobre nuestra comunidad de dirigidos. Porque eso está fundamentado en mi capacidad como ser humano, mientras que la jerarquía está vinculada al nivel que yo ocupe dentro de la organización. Lo voy a aclarar de otra manera, yo creo que aquí viene la reflexión importante de este videoclip. Es muy importante entender esto y que nunca se nos olvide en ese camino que vamos a recorrer dentro de las jerarquías como líderes que somos. En alguna parte del camino suele pasarnos que olvidamos esto, que olvidamos que el poder que ejercemos no es nuestro, el poder que ejercemos es del cargo que estamos desempeñando. Y como ese poder es del cargo que estamos desempeñando, el día que dejemos de hacerlo, que nos desconecten de ese cargo, ese día perdimos la fuente de poder. Y hasta ese momento la gente nos respetó y hasta ese momento la gente se movilizó por nuestras directrices, si no hemos cultivado la autoridad. Entonces, si queremos tener realmente un liderazgo integral y transformador como gerentes, debemos garantizar, trabajar fuertemente en ganarnos la autoridad en nuestro equipo. Son muchas las historias que yo les podría contar como consultor de empresas durante todos estos años, donde yo veo lo que los líderes hacen de su liderazgo y cómo por no recordar el hecho de que no son ellos los poderosos, que el poderoso es el cargo que ellos representan, terminan haciendo de mal en su gestión. Porque al entender o creer que son ellos los poderosos, empiezan a maltratar, empiezan a irrespetar, empiezan a hacer exigencias desmedidas sobre su personal y hasta ese momento entonces van a tener ese poder de influencia natural y ese reconocimiento de autoridad de los demás.
porque el día que dejen de serlo, ya no los van a reconocer de la misma manera. Hay una historia que les quiero comentar que tiene que ver con esto. Es un presidente de compañía que efectivamente en algún momento de la película se creyó el cuento de que él era el poderoso, así que se volvió autocrático, se volvió dictador, se volvió maltratador, se volvió irrespetuoso con los demás, y como las cosas no están ahí para siempre, en algún momento de la vida dio la lección que tenía que aprender, y fue que lo desconectaron de ese cargo. Por circunstancias de la vida misma, unos 6-7 meses después tuvo que volver a esa organización a hacer algunas gestiones internas con algunos de sus amigos que quedaban dentro de la empresa. Cuando llegó a hacer la visita, tuvo que pasar por la recepción y se encontró con esa recepcionista que él había ignorado durante todo el tiempo que había sido presidente. Esa recepcionista que conocía de los maltratos que él había ejercido sobre otros compañeros y compañeras de trabajo tiempo atrás. Y cuando él se presentó ahí, con mucha imponencia, ni saludó, sino que simplemente dijo, voy donde el gerente tal que me está esperando, y la recepcionista le pidió la documentación requerida como cualquier ciudadano normal, y en ese momento él se enojó. Y este expresidente le dice a la señora, ¿usted no se acuerda quién era yo aquí hace 6 meses? Y la señorita, que lo sabía muy bien, le dijo, sí señor, pero eso era lo que usted era. Hoy usted es un ciudadano normal. Por favor, su identificación, y tiene que esperar al doctor. Había perdido su poder jerárquico y nunca había cultivado la autoridad. Por eso hoy esa comunidad ya no lo reconocía y ya no lo respetaba. Que eso no te pase, que este videoclip te sirva para entender que ese poder que tú ejecutas es un poder del cargo, que si tú quieres realmente tener ascendencia y capacidad de movilización sobre los otros, tus dirigidos, necesitas cultivar la autoridad. Y en videoclips posteriores voy a compartir contigo algunas técnicas que te van a permitir ganar más autoridad. El liderazgo gerencial transformador se fundamenta en el ejercicio del poder a través de la autoridad. Y posteriormente veremos cómo cultivar esa autoridad. Por lo pronto, hoy siéntete un bendecido y un privilegiado por tener un respaldo organizacional que te permite tener una capacidad de ejercer un poder jerárquico. Pero nunca, nunca, nunca quisiera que olvidaras que ese poder no es tuyo. Ese poder es del cargo. Porque el día que tú pierdes ese norte, tu actuación empieza a ser diferente. Y dejas de entender que finalmente lo que trasciende es lo que la gente te otorga como líder, no lo que la organización te permite hacer como tal. Espero que esta reflexión haya sido importante para tu vida, te aporte algo para tu gestión como gerente y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.